En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. César, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, querido sociólogo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para usted y todos quienes a esta hora nos escuchan a través de Atalaya y quienes se han conectado también a través de las redes sociales. En situaciones de crisis como la que vive el país de cara a un proceso electoral, hoy leíamos en uno de los titulares de los medios de comunicación que hay una crisis económica que afecta también el tema crediticio y que no hay demanda de crédito y hay crisis en los compromisos adquiridos oportunamente con estos créditos. Y usted profesionalmente, a través de su organización, a través de su bufete de abogados, tiene algunos consejos y algunas alternativas importantes para los deudores. Cómo enfrentar esos desfases que ocurren cuando uno no puede cumplir con los compromisos de deudas que ha adquirido, producto de circunstancias, a veces factores externos más que de la voluntad personal o de la responsabilidad, ¿no es cierto?, como sujeto de crédito que tiene en el mercado. Entonces, nosotros queremos preguntarle, César, ¿cómo enfrentar un tema de crédito que no se lo puede pagar? ¿Cuáles son esos consejos que usted nos recomienda? Bueno, en primer lugar es totalmente cierto lo que usted ha mencionado y es que si revisamos las cifras del año 2022 que ya eran preocupantes, para el año 2023 al corte de junio, la cifra de personas que registran una calificación negativa que evidencia atrasos permanentes en el buró de crédito ha seguido creciendo, a tal punto que en el 2022 era el 26%, y a junio del 2023 esta cifra ya llega casi al 29%, es decir, que hay un alza de aproximadamente 3 puntos porcentuales en relación al 2022 respecto a las personas que tienen una calificación negativa en el buró de crédito, justamente como consecuencia del atraso permanente en el pago de sus obligaciones. Esto debido a una serie de factores que podríamos tener en cuenta. No solamente que hay gente que sigue arrastrando los problemas del paro de octubre del 2019, de la pandemia del 2020, del paro de junio del 2022, sino también que hoy tenemos una gran cantidad de empresas que se han visto obligadas a incluir dentro de sus gastos las vacunas o la extorsión, de tal manera que también se ven obligadas a reducir operaciones o a incluso tener que reducir personal, de tal manera que hay una clara relación o un círculo vicioso entre desempleo y sobreendeudamiento. Entonces, si usted tiene a una persona que está afectada por una serie de factores externos, que además ha perdido su empleo, o también la enfermedad de un familiar, la muerte de un pariente, etcétera, son tantos factores que inciden en que una persona que, si bien es cierto, cuando adquirió una deuda estaba en capacidad para cumplir, hoy se ve imposibilitada de poder justamente tener al día sus obligaciones en los tiempos y en los montos que se había comprometido. Eso a manera de contexto que yo creo que es importante justamente tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, así como todos los años nosotros revisamos nuestra salud física y nos hacemos exámenes para saber cómo están los triglicéridos, el colesterol, el azúcar, etcétera, nosotros recomendamos a sí mismo por lo menos una vez al año revisar nuestro buro de crédito. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir conocer nuestra salud financiera en lo que respecta a la calificación en el buró de crédito. Recordemos que el buró de crédito tiene una calificación o una puntuación de 1 a 999, siendo 999 la calificación más alta. Cuando usted tiene una calificación alta, significa que tiene unos niveles de cumplimiento altos, pero además el riesgo de sobreendeudarse o el riesgo de morosidad es mínimo o inexistente, pero conforme usted se va atrasando, esa calificación va bajando y por lo tanto el riesgo a que no le presten porque existe un riesgo de morosidad va subiendo, de tal manera que es importante primero pues conocer nuestra calificación en el buró de crédito y Correcto. segundo, usted no A lo ver, ahí crea. quiero hacerle una pregunta, César, antes que pase a la otra parte que me parece interesante. Pero ¿qué pasa cuando hay factores externos que impactan definitivamente o radicalmente en la estructura económica de esa persona?
y que ha tenido deudas, que normalmente las venía pagando bien, cumplidamente. Bueno, vino la pandemia, vino todos estos temas, se quedó sin trabajo y le pregunto si que se adoptó o alguna política pública, alguna normativa para un poco mitigar este impacto y ver cómo se procesan esos retrasos. Sí, justamente para poder de alguna manera tratar de dar una solución, porque mire, al final del día, si un deudor no paga, el acreedor no cobra, pero si en cambio el deudor y el acreedor logran acuerdos razonables, el acreedor cobra, el deudor paga y así también el deudor logra ir restableciendo su calificación en el buró de crédito. En ese sentido se creó justamente en el año 2020 la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que había creado la figura de los acuerdos preconcursales, una herramienta sumamente valiosa que lamentablemente cuando el legislador creó la ley en el 2020 no se pudo prever lo que iba a pasar luego. El paro de junio del 2022, la pandemia, perdón, las vacunas que hoy estamos enfrentando, el invierno fuerte en la costa, el posible fenómeno del niño y sus consecuencias, de tal manera que esta ley dejó de tener ya vigencia el 22 de junio en lo que respecta al inicio de estos acuerdos preconcursales, de tal forma que nosotros, advirtiendo esta situación, más o menos desde el mes de abril empezamos a enviar insistencias, primero a la Asamblea, luego a la Presidencia de la República, para que en este caso, a través de la figura de los decretos ley de emergencia, se pueda ampliar el plazo de los acuerdos preconcursales de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Hubo un intento de hacerlo a través del decreto ley de reestructuración empresarial para lo que respecta a personas jurídicas, pero lamentablemente esa iniciativa fue rechazada por la Corte Constitucional. Sin embargo, hemos seguido insistiendo y seguiremos insistiendo al gobierno nacional respecto a que la figura del acuerdo preconcursal de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario vuelva al ordenamiento jurídico, porque para esto basta únicamente reformar un artículo, el artículo 28 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que es el que había establecido el candado del tiempo. Quitando ese candado del tiempo, esta norma vuelve al ordenamiento jurídico ecuatoriano y es una ventaja, porque le cuento, sociólogo, solo dos casos. En uno, logramos a través del acuerdo preconcursal de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, logramos evitar el embargo y remate que ya estaba en curso de una unidad productiva de un negocio. Y en otro caso, logramos la condonación del 100% del intereses y 60% del capital en otro caso de una deuda de tarjeta de crédito. Realmente era una figura muy conveniente. Sin embargo, hoy dejó de tener vigencia y aunque fueron bastantes las personas que se acogieron a la figura y que estamos justamente terminando ya de cerrar esos procesos, ojalá se pudiera abrir esta posibilidad para que la gente pueda negociar. Sin embargo, debo también mencionar que toda deuda tiene una alternativa de solución, toda deuda, pero es importante para eso revisar en detalle de qué se trata la deuda, cuál es su origen, si es una deuda legítima o no, cuánto tiempo ha transcurrido, qué forma de pago puede darse, qué tipo de negociación se puede también dar, porque recordemos también que conforme pasa el tiempo, los bancos van castigando la cartera y considerando que ciertas deudas ya las tienen como no cobrables o como incobrables, la posibilidad de negociación sube. En ese ejemplo que usted está poniendo usted, César, cuando hay estas deudas castigadas, los bancos las castigan y las venden habitualmente o de alguna manera a otras corporaciones y la venden con un castigo, ¿no? Y el cliente debe un poco saber que ahí tiene alguna posibilidad de renegociar o alguna ventaja con esa deuda. No es que no la va a pagar, pero en ese castigo, en esa circunstancia, puede hacer una negociación favorable. Es Esto es así. correcto. Es correcto, justamente cuando ya la deuda ha sido declarada como castigada o incobrable, muchas instituciones financieras lo que hacen es vender esa cartera improductiva o esa cartera incobrable a estudios jurídicos externos, empresas de cobranza, etcétera. Y estas empresas, al saber de que existe un alto riesgo de no cobrar esta obligación, lo que normalmente suelen hacer es presionar a la persona deudora que lo van a demandar, que le van a quitar sus cosas, que le van a poner prohibición de salida del país, que le van a quitar sus derechos.
sociólogo, yo he llegado a escuchar amenazas de hasta que le van a quitar la ciudadanía, imagínense. Entonces, Así es. claro, muchas personas al no conocer sus derechos creen todo lo que les dicen. Yo he tenido casos de colegas que incluso les han dicho que van a ir en la madrugada a su casa a quitarle sus electrodomésticos, lo cual es Bueno, absolutamente imposible. imposible. El Pero problema, además otra cosa, la ley dice que por deuda nadie puede estar expuesto al ridículo ni a la extorsión. correcto, existe un artículo muy claro en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el artículo 49. Nadie puede ser expuesto a la intimidación, a la vergüenza o al ridículo por efectos del cobro de una deuda, así como tampoco puede ser amenazado. Y este tipo de amenazas son amenazas que no tienen además ningún sustento legal. Por otro lado, se ha establecido en la ley también horarios para justamente las llamadas de cobranzas de 7 a 8 de la mañana, que solo le pueden contactar una vez al día. Pero algo importantísimo, sociólogo, y justamente ayer teníamos un caso de estos, solo pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante, no como hacen actualmente que contactan al amigo, a la referencia, al jefe, a Todo la lo que mamá, a tiene la que ver. abuelita, etcétera. Eso es absolutamente ilegal y las empresas de cobranza que realizan estas prácticas se pueden ver expuestas a una sanción que puede llegar incluso a los $4.500, que es el valor actual de 100 salarios básicos, de 10 salarios básicos, perdón. Independiente de esta ley que dice que ya no está vigente, que terminó en junio, la ley orgánica de acuerdos procesales, algo así usted lo planteó. ¿Cómo se llama exactamente esta ley? El acuerdo preconcursal de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Ok, ya no está vigente, ¿no? Ustedes están insistiendo en la nueva asamblea para que nuevamente se retome, cambien la fecha y entre en vigencia. Pero independiente de eso, como usted decía, César, toda deuda tiene que encontrar un acuerdo, una solución, porque las partes, a uno le interesa arreglar al que es deudor y al otro cobrar, y siempre va a haber un acuerdo para llegar a eso. ¿Cuál es el rol que juega en ese momento el profesional, la institución, en el caso de la institución de ustedes? ¿Cómo se accede a este servicio de orientación? Porque de todas maneras no deja de ser preocupante para el deudor. Estos temas, como no conoce, realmente está sometido a esa presión y a esa persecución. ¿Cómo evitar, cómo acceder, cómo llegar a donde ustedes para un poco que cuenten el problema y que puedan orientarlos? Defensadeudores.es es el primer y único estudio jurídico en todo el Ecuador especializado en deudas. Nosotros tenemos habilitada la línea telefónica 1-800-deudas. Repito, 1-800-deudas. Nos pueden llamar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La llamada es totalmente gratuita y la primera consulta también es totalmente gratis. Además, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @defensadeudoresS, Defensa Deudores EC en todas las redes sociales, también a través de las redes sociales, a través de nuestra página web www.defensadeudores.es. Nos pueden escribir en el formulario de contacto para poderlos contactar y nos pueden visitar también si desean hacerlo de manera presencial en nuestra oficina en la ciudad de Guayaquil, en el edificio World Trade Center, Torre A, oficina 805. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Obviamente nos entrevistamos primero con la persona deudora, escuchamos su problema, conocemos en profundidad de qué se trata, el origen de la deuda, el tiempo que tiene esta obligación, quién es el acreedor y qué posibilidades hay. ¿Por qué? Porque hay deudas que son nulas desde su origen, porque nacen de una falsificación de firma o una suplantación de identidad. Hay otras deudas que por el paso del tiempo podríamos alegar y solicitar una prescripción. Hay otras deudas que, si bien es cierto, son legítimas y no han prescrito, también podríamos nosotros activar mecanismos de negociación directa con cada acreedor o conjunta con todos sus acreedores, de tal manera que podríamos encontrar soluciones. Lo importante y lo de fondo es, primero, no creer todo lo que le dicen. Segundo, buscar ayuda especializada, no, improvisar. Y, por supuesto, es importante también tener muy en cuenta, repito, que toda deuda tiene una alternativa de solución. Ahora, mucha gente por desconocimiento, cuando está endeudado, piensa que lo van a meter preso. Por deuda dice que no hay cárcel, pero hay deudas, por ejemplo, como el servicio de rentas internas, que evidentemente
si tú le debes al Servicio de Renta Interna, también entiendo que esto es penal. Explíquele un poco a los ciudadanos que a veces están inmersos en esta situación. Las deudas de manera general son de carácter civil, de tal forma que no hay prisión por deudas en el Ecuador, salvo el caso de las pensiones alimenticias, que en ese caso sí hay un apremio personal para la persona que tenía que cumplir con la pensión alimenticia y no ha cumplido. Sin embargo, en lo que respecta al ámbito tributario, es importante identificar dos cosas. Una cosa es declarar tus impuestos, pero no haber pagado lo que tienes que pagar. Y otra cosa es la defraudación tributaria, es decir, que de manera dolosa has ocultado información para que no puedas, digamos, pagar ciertos impuestos. Eso ya es otra cosa que radica sí en el ámbito penal. En todo caso, lo importante y lo de fondo es siempre tratar de tener mapeadas nuestras deudas. Yo siempre recomiendo que tengamos una correcta planificación financiera. Imagínense, sociólogo, que un último estudio reciente de la Red Iberoamericana de Instituciones Financieras arroja un resultado preocupante. El 63% de las personas en el Ecuador admiten no tener una cultura financiera y menos una cultura de ahorro. En ese sentido, el Ministerio de Educación ha ordenado que para este año lectivo que inicia en la región Sierra se establezca ya de manera obligatoria la inclusión de educación financiera para los estudiantes de todos los niveles de bachillerato, de tal forma que la educación financiera sea parte del pensum. Pero decía yo, el 63% de la gente no tiene una cultura financiera y de ahorro. Y por eso nosotros estamos tratando justamente de cumplir con nuestro rol de informar y educar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, motivando a las personas a algo tan básico como pasar a limpio su situación financiera, tener en una hojita muy claro cuántos son sus ingresos reales, cuántos son sus gastos recurrentes mensuales y cuáles son las deudas que ya se ha comprometido a pagar. Esto primero nos va a permitir evidenciar cuánto podríamos ahorrar, cuánto podríamos tener como deuda nueva, pero sobre todo no perder de vista las deudas actuales. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo y hasta cuándo le debo pagar? Porque el hecho de que usted se atrase un solo día en pagar una deuda, primero que termina pagando más, recargos, intereses, mora, gestión legal, de cobranza, etcétera, sino que además esto implica que vaya deteriorando su calificación en el buró de crédito. De tal manera que, aunque suene lógico, sociólogo, para pagar a tiempo las deudas es importante tenerlas claramente mapeadas y a la vista. Uno de los problemas de mayor preocupación de la gente es el endeudamiento plástico con las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito te proporcionan, como quien dice, un diferido, ¿no? Tú difieres todo hasta la comida. Y cuando se dan cuenta, hay una acumulación de deudas que no está relacionado con sus ingresos. Y ahí viene el problema de la opción de pagar el mínimo, pagar el consumo real. Es decir, ¿cómo se debe administrar esto, César? Es importante considerar que el crédito, mejor dicho, vamos a lo de fondo, endeudarse no es malo. Incluso en algunos casos es necesario para tener una primera casa, el primer carro, para poder remodelar nuestra vivienda, para poder hacer una carrera universitaria, una maestría, qué sé yo. Endeudarse por concepto no es malo, siempre que responda a una correcta planificación financiera y, como decían nuestras abuelitas, arroparnos hasta donde nos da la sábana. Sin embargo, también es importante tener muy en cuenta que el crédito debe ser dedicado o debe ser utilizado únicamente para la adquisición de bienes y servicios de larga duración, no para bienes o servicios de corta duración o de consumo inmediato. Según cifras del Banco Mundial, el 52% de las personas en el Ecuador utiliza el diferido de la tarjeta de crédito para las compras del supermercado. Es decir, muchas familias ecuatorianas hoy están comiendo en cuotas y esto es realmente preocupante y claro, responde a una situación económica compleja, pero también es verdad que el crédito debe procurarse su utilización cuando se trata de bienes y servicios de larga duración. Además, el crédito debe responder a una correcta planificación financiera. Crédito que además debe priorizar el pago de todos los consumos al final del mes y no solo el pago del mínimo. Y si usted sabe que no va a poder pagar al final del mes todo el consumo, tener en cuenta que existe la opción del diferido, pero el diferido sin intereses, porque la tasa de interés del crédito de consumo es elevada. Y repito, únicamente usar el crédito para bienes y servicios de larga duración.
Claro, en la práctica, como usted lo acaba de decir, César, se ha adoptado esta costumbre, a veces por situaciones reales de la economía, de que la gente está comiendo en diferido por cuotas y después pagar las cuotas de lo que ya has consumido porque no es tangible, bueno, resulta muy difícil porque no está relacionado con tus ingresos. Esto también afecta directamente el buró de crédito. ¿Cómo cuando pagas, te afecta pagar, por ejemplo, lo mínimo o pagarlo el consumo real? ¿Qué es lo preferible? Sí, justamente, y volviendo al tema con el que iniciamos, yo mencionaba, sociólogo, que es importante revisar por lo menos una vez al año nuestro buró de crédito. Primero, para saber nuestra calificación actual e incluso, aunque usted no lo crea, para enterarnos de deudas que no sabíamos que teníamos. Y Sí, es sí, que a veces. resulta que hay una gran cantidad de personas que se encuentran con la sorpresa de que les han retenido valores en las cuentas o que incluso les han iniciado un proceso por una deuda que no sabían de su existencia. Y es que puede ser que le falsificaron la firma o le suplantaron la identidad. Entonces, revisar el buró no solo le permite conocer su calificación, su salud financiera, sino también incluso descubrir deudas que no sabía que existían. En lo que respecta a la salud financiera, nosotros recomendamos algunos consejos. Primero, tener esta revisión constante del buró de crédito. Segundo, no pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cuando usted paga solo el mínimo, se crea un círculo vicioso porque le habilitan el crédito, usted sigue utilizándolo y esto realmente puede terminar en que afecte directamente su calificación en el buró. Por otro lado, qué importante es no aceptar préstamos, créditos, tarjetas que conozco que no voy a poder pagar o que simplemente no necesito por el momento. A veces nos llaman a ofrecernos una tarjeta de crédito o nos dicen, ya tiene usted aprobado, sociólogo, un crédito por $5,000, simplemente acepte y se lo depositamos en su cuenta cuando realmente no conocemos tampoco las condiciones en las que nos están dando ese crédito e incluso, repito, muchas veces ni siquiera lo necesitamos en ese momento. Por otro lado, qué importante es también que la ciudadanía tenga absolutamente claro que hay que tener un pago, digamos, puntual de nuestras obligaciones. Aunque suene lógico, yo le decía esto porque atrasarse un día, usted termina pagando más, afecta su calificación en el buró. Y aunque también resulte increíble, hay personas que tienen que pagar, por ejemplo, el 15, hicieron una transferencia el 15, pero a las 6 de la tarde de un banco a otro banco y resulta que la transferencia se hizo efectiva en 24, 48 horas y aunque usted tuvo la intención de pagar a tiempo y tuvo la plata en su cuenta para pagar a tiempo, lamentablemente eso se registra como mora, se registra como atraso y afecta su historial crediticio. Entonces hay que tomar también todas estas prevenciones. De tal manera que el buró de crédito es algo importante y es necesario tenerlo actualizado y es importante preocuparnos de mejorar nuestra calificación en el buró. Muy bien, César Coronel, realmente ha sido muy importante estos consejos útiles para mejorar el historial crediticio.